María la corredentora y puede ella redimirnos? No, y no. Desde el siglo XV hasta 1943, María se ha identificado cada vez más como corredentora o corredentora del universo con Jesucristo. Pero, ¿qué significa decir que María es corredentora? La primera suposición los católicos hacen es que María participa con la obra de Jesús como el comienzo de su papel en la salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que, al pronunciar el fiat de la Anunciación y al dar su consentimiento al misterio de la Encarnación, María colabora ya en toda la obra que debe llevar a cabo su Hijo. Esta creencia es en base a lo que la Iglesia Católica Romana llama fiat de María. Este concepto es muy importante para quienes respaldan la idea blasfema de que María es corredentora con Jesús, y se basa en una interpretación de Lucas 1:38, que dice: Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Históricamente, a lo largo de los siglos, los cristianos han interpretado la respuesta de María al ángel en Lucas 1:38 como un signo de sumisión voluntaria de María al anuncio de Dios. Es un acto de humildad suprema. En pocas palabras, dijo: si esto es lo que Dios quiere, entonces estoy perfectamente dispuesto a llevar a cabo la tarea. Sin embargo, según los teólogos católicos, la respuesta de María es algo más que dar su consentimiento. Su respuesta es en realidad un comando. Aquí es donde los católicos consiguen la frase, el fiat de María. La palabra fiat usado en el catecismo católico es simplemente el nombre de la forma imperativa del verbo ser en latín. Es decir, deja que sea conforme a tu palabra. Ahora, supuestamente, esto es una orden, y sin el permiso de María no habría ninguna redención. Es decir, toda la redención para la humanidad en Jesucristo depende de la respuesta de María. Además, esto implica que si María dijo no a la petición del ángel, no habría habido ninguna otra manera para que Dios traiga a Jesús y la salvación al mundo. María necesitaba cooperar, o Jesús nunca hubiera nacido, nunca ha sido nuestro Salvador. Y Jesús nunca habría sido capaz de morir por nuestros pecados. En resumen, Dios nunca habría sido capaz de redimirnos. Por esta razón, los católicos afirman que María coopera con el plan de redención de Dios y tiene que ser visto como un corredentora con Jesús. Sin embargo, nada de esto es cierto. Cada cristiano reconoce que María tuvo la libertad de elegir, y por lo tanto, María podría haber denegado la solicitud de Dios. Después de todo, ninguno cree que Dios iba a forzar a María a tener el bebé Jesús. Si María hubiera dicho no al anuncio del ángel, eso no habría impedido a Dios de traer a Jesús al mundo. No habría sido imposible para que Dios envíe el ángel Gabriel para ir al siguiente pueblo a pedir otra chica judía en el linaje de David a aceptar la responsabilidad de concebir y dar a luz a Jesús al mundo. Seguramente, eso habría sido una opción para Dios. Sin embargo, según el pensamiento católico, ese no habría sido una opción porque consideran que María se ha concebido inmaculadamente y vivió una vida sin pecado. Como el Papa Pío IX declaró en su encíclica Ineffabilis Deus, la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano.
Esto significa que a partir de ese momento, para el catolicismo, María era en realidad la única mujer que jamás haya existido, que era sin pecado desde su concepción. Y como tal, si María no estaba de acuerdo con el plan de redención de Dios, ella era la única opción que Dios tenía en términos de una mujer sin pecado. Por lo tanto, Jesús no pudo haber nacido. No es ninguna maravilla que el Concilio Vaticano II declaró: el Padre de la Misericordia quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. También leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica: colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe, esperanza y ardiente amor, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Católicos enseñan que no solo María participa en la obra de Jesús, sino que a través de su fe, la esperanza, la obediencia y la caridad ella también cooperó en la obra de la salvación del hombre. Según esta lógica, incluso los apóstoles Pablo, Pedro y Santiago cooperó en la obra de la salvación del hombre. Y sin embargo, la Iglesia Católica da la excusa de que la cooperación de María es todavía mucho más especial que los demás porque solo ella dio nacimiento a Jesús, el Hijo de Dios. La segunda suposición los católicos hacen es que María asistió a Jesús mientras él estaba muriendo clavado en la cruz. Por ejemplo, el Papa Benedicto XV declaró en su encíclica Inter Sodalicia que era el plan de Dios que la Santísima Virgen María, aparentemente ausente de la vida pública de Jesús, debería asistirle cuando estaba muriendo clavado en la cruz. Papa Pío XII declaró que María lo ofreció al Eterno Padre en el Gólgota por todos los hijos de Adán. En otras palabras, María tuvo una función sacerdotal en que ella ofreció el sacrificio perfecto, Jesús, al Padre Eterno. La palabra oferta está lleno de significado teológico que implica las ideas del Antiguo Testamento, en el que el sacerdote ofrecía el sacrificio a Dios. La declaración hecha por el Papa es mucho peor en que María ofreció a Jesús al Padre por todos nosotros. Contrariamente a todo esto, la Biblia enseña claramente que no era María que ofreció a Jesús al Padre. En cambio, según Hebreos 9 y 14, fue a través del Espíritu Santo Eterno que Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Pero según el teólogo católico Dr. Ludwig Ott, él dice que María no debe ser equiparado con la redención objetiva real de Cristo, que es nuestro único Redentor. Más bien, Papa Pío XII proclama que ella tiene un papel subordinado a Cristo y es socio en la redención de la raza humana. Por lo tanto, ya que María tuvo una parte subordinada en la redención de la humanidad, ella luego debe ser llamada un corredentora. Pero los católicos deben darse cuenta de que si la pasión de Jesús no necesitaba ningún apoyo en absoluto, y si solo Jesús obtuvo la gracia de la redención para toda la humanidad, ¿por qué iba alguien a reclamar que María participó en la obra de Jesús, que cooperó en la obra de la salvación del hombre, y tuvo un papel menor en la redención de la humanidad? Para hacer tal reclamación blasfema es engañoso y falaz. Esto va en contra de todo razonamiento y las Escrituras. Oh, Jesús cumplió nuestra redención completamente, enteramente,
y perfectamente, o no lo hizo. El tercer suposición de que los católicos hacen es que María participó con Jesucristo en el acto de la redención por medio de su sufrimiento. Leemos en la Lumen Gentium que en la cruz María se mantuvo erguida, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Más adelante en el mismo documento leemos: la Santísima Virgen, presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz. Papa Leo XII enseñó en su encíclica Jucunda Semper Expectatione que María voluntariamente le ofreció a la justicia divina, muriendo con él en su corazón, traspasado por la espada del dolor. Además, el Papa Benedicto XV enseñó que María sufrió y, por así decirlo, casi murió con su Hijo sufrimiento. Para la salvación de la humanidad ella renunció a sus derechos como madre y, en lo que dependía de ella, ofreció a su Hijo para aplacar la justicia divina. Así pues podemos decir que ella con Cristo redimió a la humanidad. En el Harper Collins Enciclopedia del Catolicismo, que aclara el segundo y el tercera suposición de que los católicos hacen acerca de María como corredentora, diciendo: al ofrecer a Cristo en el sacrificio en la cruz y al sufriendo en su corazón las heridas que recibe Él en su carne, ella comparte activamente en la obra redentora de su Hijo en su momento más crítico. Católicos luego usan las Escrituras para justificar esta tercera suposición falsa diciendo que en Lucas 2:35, cuando Simeón habló a María, dijo que una espada atravesaría su corazón para que los pensamientos íntimos de muchos se manifiesten. En otras palabras, María tiene su papel en el plan de redención por su sufrimiento y su corazón está traspasado para revelar los pensamientos de muchos otros. Sin embargo, Lucas 2:34-35 en realidad dice: Simeón nos bendijo y anunció a María, la madre del niño: mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Será también signo de contradicción puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Es claro, entonces, que es Jesús, no María, que será el que causará los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Cada comentario académico acerca de las palabras griegas en Lucas 2:34-35 le informará de que este es el significado claro y definido. No hay base en las palabras de Simeón para los católicos a elevar a María como corredentora. A juzgar por estos tres supuestos falsos, es obvio que llamar a María la corredentora es idolatría absoluto. Ahora, los católicos con frecuencia negar la adoración a María, y sin embargo, admitirán que ellos veneran, invocan y oraren a ella, los tres de los cuales son actos de adoración. Ellos niegan que María es su fuente de salvación y sin embargo, admitirán que por la obediencia, la fe, la esperanza y la ardiente caridad que ella participa en la obra del Salvador, para restablecer la vida sobrenatural de los hombres. Los católicos romanos negarán que María no es su Salvador, y sin embargo el catecismo afirma que fue llevado al cielo y ella no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Para nosotros los cristianos no hay duda de que esta es absoluta idolatría. Cualquiera que desee llamarse cristiano y vivir con ese título debe rechazar esta doctrina herética.
para decir que otro ser humano además de Jesucristo puede ser venerado, invocado y orado. Había un esfuerzo importante cooperando en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. No sufrió la muerte, pero fue asunta al cielo. Tiene una misión salvadora y trae el regalo de la vida eterna, y la salvación eterna a los cristianos es idolatría absoluta. Y es por esta razón que nosotros los cristianos tenemos un momento muy difícil comprender cómo los católicos pueden defender tanto su adoración idolátrica y la relación con su falsa María y al mismo tiempo negarlo. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante. ¿Puede María redimirnos? No. En primer lugar, la Escritura nos dice que todos nosotros somos pecadores, y eso incluye a María. Esto por sí solo descalifica a María para redimir a la humanidad. Y la Biblia dice claramente que no hay manera de redimirnos ante Dios. Así que ningún otro ser humano, que no sea el Dios hombre Cristo Jesús, puede redimirnos ante Dios para que nosotros no seremos castigados por nuestros pecados y seamos condenados al infierno. Como Salmos 49 2.7-8 declara, ninguno de ellos podrá, en manera alguna, redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. Por lo tanto, nadie puede redimir a otra persona de sus pecados y nadie puede redimirse de sus pecados ante Dios. Sin embargo, Salmos 49 2.15 establece claramente que solo Dios nos puede redimir de nuestros pecados, ya que la Escritura dice que ningún ser humano puede redimirse a sí mismo. María, obviamente, sabía que solo Dios podía redimirla, como Yahweh Dios proclamado por el profeta Isaías: Yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que Dios el Padre nos ha trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es claro, entonces, que Dios el Padre justifica gratuitamente a los pecadores, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ya que es el Hijo de Dios que pagó el castigo por nuestros pecados, Él nos revela cómo es que Él nos redime en 1 Pedro 1:18-19, donde el apóstol Pedro dice: Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Además, Pedro dice: Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos perdona nuestros pecados y nos redime completamente, pagando el precio por todos nuestros pecados para que podamos entrar en el cielo, en la presencia de Dios. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo, Jesús, a la cruz para pagar el precio por todos nuestros pecados. Y Él espera que nos acerquemos a Él y recibir su regalo gratuito de la salvación y la vida eterna. 1:13-14 nos dice cómo podemos recibir el don redentor de Dios, diciendo: En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. En otras palabras, cuando escuchamos la verdad del Evangelio y creemos en la promesa que solo Jesucristo es nuestro Redentor,
porque Él murió y pagó por nuestros pecados. Dios nos perdona y nos da su Espíritu Santo como prueba de nuestra redención. Una vez que oramos a Dios que pongamos nuestra fe en Jesús y en su trabajo solo, pidiéndole que nos perdone nuestros pecados y entrar en nuestras vidas, Dios aplicará su redención en nosotros y enviará su Espíritu Santo a morar en nosotros como un sello de nuestra salvación y la vida eterna, y perteneceremos a Dios para siempre. En Hechos 16:30-31, cuando una persona le preguntó a los apóstoles: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. El momento que creemos y admitamos a Dios que somos pecadores, pidiéndole que nos perdone completamente y entrar en nuestras vidas, Él promete que Él nos redimirá. No hay absolutamente nada aquí sobre María que tiene parte en la redención de Cristo por nosotros. Segundo, María no sufrió por nuestros pecados. Solo Cristo sufrió por nuestros pecados. Como el apóstol Pablo nos enseña, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. La maldición de la ley era un castigo del pecado, y por cuanto todos pecaron, entonces Cristo tomó sobre sí mismo nuestros pecados para que pudiera hacerse maldición por nosotros en la cruz en nuestro lugar. Por lo tanto, Jesús se hizo el objeto del castigo de Dios Padre, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y fue herido de Dios y afligido, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Por lo tanto, solo Jesús está calificado para morir por nuestros pecados. Por tan solo sus padecimientos pueden satisfacer la justicia y la ira de Dios Padre. Como Romanos 3:25 dice, Dios el Padre presentó a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Además, Juan el Bautista proclama que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro declara que solo la sangre de Cristo nos redime, diciendo: Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. María no fue hecho maldición por nosotros, ni el objeto de la ira de Dios, ni se puso como propiciación, ni es el inmaculado Cordero sin mancha de Dios que quita el pecado del mundo. Además, Revelación 1, 4 y 5, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros de parte del que sí que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por todas las Escrituras, de principio a fin, descubrimos que solo el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos libera de nuestros pecados, no María. Por último, no solo sufrió Cristo por nuestros pecados, pero Él sufrió todo esto por sí solo. Como Salmos 69, 2.20 testifica, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciera de mí, y no lo hubo. Busqué consoladores, y ninguno hallé. Evidentemente, ni María ni a los otros en la cruz sabían que Jesús, el Hijo de Dios,
se estaba muriendo por los pecados del mundo. Nada en la Escritura nunca menciona que María participó en la redención del hombre en una manera salvamento. Tal creencia resta valor a la gloria y el honor que solo Jesús merece. Así que usted puede preguntar, entonces, ¿qué sufrió María en el Calvario? La respuesta es, ella sufrió la misma pena y dolor que todos los cristianos sufren. 1. María experimentó el sufrimiento de la compasión. Ella, como madre terrenal de Cristo, estaba mirando a su amado Hijo, Jesús, muriendo en la cruz. Su dolor era el mismo dolor que Juan, María Magdalena, Salomé y María, mujer de Cleofás, estaban experimentando, porque estaban presenciando la muerte de su amado Señor, Maestro y amigo. Y 2. María sufrió la burla y escarnio de los hombres corruptos, y ella aceptó de buena gana el desprecio y el ridículo de los demás cuando ella respondió al llamado de Dios para servir como la madre de Jesús. Este tipo de sufrimiento es lo que el apóstol Pedro llamó a los que sufren por causa de la justicia. Usted experimenta este sufrimiento cuando son perseguidos por seguir a Jesús. Por lo tanto, el sufrimiento de la compasión y el sufrimiento por la causa de la justicia son dos tipos de sufrimientos que cada creyente en Cristo atraviesa y debe distinguirse de los sufrimientos por nuestros pecados, que solo Jesucristo experimentó y nadie más. Por lo tanto, el sufrimiento de María no tenía una función salvamento de nuestra redención. Tercera, la Escritura nos enseña claramente que no es el sufrimiento de Cristo que nos redime, es su muerte en la cruz que nos redime. Como el apóstol Pablo proclama, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque Jesús nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y por lo tanto, se hizo el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, y ya que el castigo del pecado es la muerte, Jesús dio su propia vida para redimirnos. Esta es la razón por la que Cristo vino, para dar su vida en rescate por muchos, y con su sangre preciosa, murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por lo tanto, la justicia de Cristo, la obediencia fiel, y sus sufrimientos por sí solos no nos salvará, porque tenía que morir para que pudiéramos ser redimidos por medio de su muerte a través de la fe en Él. Y así, su justicia puede ser imputada a nosotros, justificándonos a los ojos de Dios. Esto demuestra que incluso si María sufrió por nuestros pecados, que ella no lo hizo, sus sufrimientos solo caen miserablemente corto de ser de alguna manera redentora. Por el hecho sigue siendo que María no murió en el Calvario, y por lo tanto, solo Cristo dio su vida en el Calvario para nuestra redención. A continuación, pasamos a la evidencia histórica que se encuentra en los padres de la Iglesia primitiva que María no es corredentora. La Iglesia primitiva dice absolutamente nada acerca de María supuestamente participando en la salvación del hombre a través de su sufrimiento. Ahora, es cierto que algunos padres enseñan que María participó en la redención del hombre por dando nacimiento a Jesucristo, pero ellos nunca enseñó que el sufrimiento de María en la cruz con Jesús desempeñó un papel activo en la redención del hombre, como católicos reclaman. Ni uno padre de la Iglesia jamás enseña tal cosa. Sin embargo, algunos católicos creen que los padres de la Iglesia sí enseñó esto,
citando la obra de Ireneo, contra herejías. En su obra se lee que María, cediendo obediencia, se convirtió en la causa de salvación, ambos para sí misma y toda la raza humana. Sin embargo, cuando se lee en su contexto, Ireneo contrasta a María con Eva. Él observa por las escrituras que mientras Eva desobedeció a Dios en el jardín del Edén, María obedeció a Dios en la Anunciación, al aceptar dar nacimiento a Jesús. Como está registrado en Lucas 1:38, lo que condujo al nacimiento de Cristo. Como uno puede ver claramente, esto no tiene absolutamente nada que ver con María sufriendo a la cruz y participando en la redención del hombre en una manera salvamento. De hecho, cuando Ireneo habla de la redención del hombre más tarde en su obra, él proclama que solo Cristo es capaz de enseñar las cosas divinas y para redimirnos. Los católicos también les gusta citar a Jerónimo, que dice: la muerte vino por Eva, la vida por María. Pero una vez más, cuando se lee en su contexto, Jerónimo estaba hablando de María dando nacimiento a Jesucristo, no su supuesto sufrimiento con Cristo en la cruz del Calvario. Una vez más, nadie de la Escritura ni de los padres de la Iglesia jamás enseñó esta blasfemia. En realidad, la Iglesia primitiva Padre Ambrose enseñó que, y cito, la pasión de Cristo no requiere ningún soporte. Del mismo modo, Agustín nos declara, y cito, vamos todos a huir a Cristo, y a apelar contra el pecado a Dios como nuestro libertador. Tratemos de llegar a nosotros mismos vendido, para que podamos ser redimidos por su sangre. Porque el Señor dice, vosotros fueron vendidos por nada, y seréis rescatados sin dinero, de esta esclavitud. Entonces, somos liberados por el único Señor, el que no lo tenía. Él mismo nos libera de eso, porque solo Él vino sin pecado en la carne. Católica Mariólogo, Marc Miravalle, admite en su obra, Con Jesús, que los padres no pueden ser juzgados en un entendimiento moderno de la redención que enseñará explícitamente el papel redentor y corredentora de Jesús y María en el Calvario. Erudito católico romano, Uniper Carol, revela la muy tardía fecha de la doctrina de María como corredentora en su obra, Mariología, afirmando que Arnoldo de Chartres, muerto en 1160, bien puede ser reconocida como la primera clara exponente de Nuestra Señora de la Corredención. Bonaventure, muerto en 1274, mostraba que en el Calvario la Virgen ofreció la víctima divina, satisfecho por nuestros pecados, y pagó el precio de nuestra redención. Esto demuestra que la doctrina de María como corredentora, que apareció 12 siglos después de la muerte de Cristo, no puede ser una doctrina que venía de los apóstoles, sino una doctrina de demonios. En conclusión, María no asistió a Jesús de cualquier manera, ella no ofreció Jesús en la cruz, y ella no sufrió el mismo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Puesto que Jesús es el Hijo de Dios, su vida era de un valor infinito y fue calificado para redimir a toda la humanidad. Y ya que Él fue hecho semejante a los hombres, solo Él fue capaz de representar a ambos la humanidad ante Dios y morir físicamente para nosotros con el fin de reconciliarnos con Dios. Dado que solo Él era sin pecado, su vida era el único sacrificio adecuado. Solo Cristo, por lo tanto, es digno del título de Redentor. Como Revelación 5 y 12 testifica, el Cordero que fue inmolado es digno. Por lo tanto, nosotros los cristianos verdaderos concluimos que solo Jesucristo es nuestro Redentor.
y que María no es una corredentora, ni ahora, ni nunca.